las tarifas, en este caso el gas. Ya está con nosotros Nicolás Gandini para desasnarnos de todo esto, pero antes vemos este informe. Este es el sendero de precios que hemos presentado al público, a los ciudadanos el año pasado. Esta es la segunda etapa de ese sendero de reducción de subsidios. La resolución que se publica que se publicó en el día de la fecha 74 es justamente esa segunda etapa. Todavía todos los argentinos, aún aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural, ya sea porque forman parte de algunas de las provincias que no tienen red troncal o porque no tienen conexión, algunos conurbanos de ciudades importantes del país, están subsidiando a aquellos que sí tienen conexión. Es proponerles a las empresas y acordar con ellas una modificación parcial, gradual, y por lo tanto esas variaciones de la tarifa de transporte y distribución, que en algunos casos llegaban hasta el 200%, lo hemos partido en 3 etapas. Una corresponde al mes de abril, donde para cada distribuidora aproximadamente se aplica el 30% de lo que hubiese correspondido en el quinquenio. Después el otro 40% se aplica a partir de noviembre de este año y el otro 30% se aplica a partir de abril del año próximo. Estas modificaciones de los cuadros tarifarios no solamente van a permitir hacer frente al costo de operación y mantenimiento sin necesidad de subsidios por parte del Estado Nacional en los próximos 5 años, sino también a inversiones en el sistema de transporte y distribución por el orden de 48.800 millones de pesos. Van a empezar a llegar las facturas. Aranguren habla de un aumento del 24% en relación a octubre. ¿Esto, Nicolás Gandini, es así? Es así, Luciana, exactamente lo explicaba el ministro. El aumento con relación a los cuadros tarifarios de octubre es del 24%. Esto es para los hogares de todo el país, específicamente para los hogares del conurbano, que son cerca de 4 millones de hogares. El aumento va a oscilar entre un 20 y un 36%. Ahora bien, y esto está en línea con reducir subsidios, es una política clara del gobierno, quiere achicar el déficit fiscal, que está cerca de los 5 puntos del presupuesto, y en ese sentido la idea es seguir aumentando de forma gradual y escalonada las tarifas de gas. Lo que sucede, y esto es lo complejo de explicar, digamos, es que cuando uno analice las facturas de gas que empiecen a llegar en el invierno, es decir, que empiecen a llegar a partir de mayo, junio, julio y agosto, el impacto que va a tener con relación a las facturas del mismo periodo del año pasado, del invierno del año pasado, va a oscilar con aumentos de un 300 y 400% en una buena masa de facturas. Es decir, todas las facturas en un año el aumento estimativo es de un 400%, esto pensándolo para el invierno. A ver, no para todos los hogares, no para todos, pero sí para una buena parte de esos hogares a nivel nacional, son cerca de 8 millones de usuarios a nivel nacional. No es que va a aumentar entre un 300 y un 400 para todos, pero sí para una buena importante, es decir, un 50% de esos hogares, es decir, 4 millones de hogares, van a llegar con ese aumento. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Y esto es lo difícil de explicar. ¿Te acordás en agosto del año pasado cuando la Corte anuló la primera suba de Aranguren de abril del año pasado? Sí. Esto implicó en la práctica que volvió a tener vigencia el cuadro tarifario que había fijado el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en abril de 2014. Es decir, hoy en día lo que va a terminar pasando es que comparás este aumento de tarifas que aplicó Aranguren hoy contra el cuadro tarifario que había aplicado Kicillof en 2014. Y ahí la suba es mucho más importante que el 24% promedio que anunció el ministro, que tiene lógica y es cierto, técnicamente es verdad. El ministro le gusta hablar con la verdad, esto es verdad, si lo comparás contra octubre, pero si lo comparás contra los meses de invierno, que es cuando la demanda es más alta concretamente porque hace frío y todos necesitamos calefaccionarnos y usamos más las estufas y demás, la suba va a ser mucho más importante. Y yo digo 300 y 400%, ¿por qué estos números? Porque hay topes. El gobierno, después de que la Corte le dijo, che, se te fue la mano con la suba de gas, aplicó una serie de topes de 300% para los hogares más bajos, 350% para el hogar medio y 400% para los hogares de máximo consumo. Lo que sucede es que ese sistema de topes en este invierno va a tener una utilidad, una aplicación muy fuerte y va a terminar topeando el aumento que sin esos topes sería todavía más alto. A ver, último asterisco de este tema que es complejo. ¿De qué depende esto? Fundamentalmente del frío que haga, de la temperatura. Si ya empezamos con abril, mayo, frío,
realmente va a ser difícil. Y otra cosa que el gobierno apuesta fuerte, yo realmente no sé cómo va a comportarse la sociedad, el gobierno apunta a reducir, a que haya un ahorro significativo del gas que consumen los hogares. Y esto implica que se aplica una bonificación de hasta un 50% del precio del gas para los hogares que reduzcan más de un 20% su consumo. Lo que pasa es que a la gente no le va a quedar otra alternativa. Primero va a sentir el impacto fuerte en ese invierno que vos mencionás, más allá de estos aumentos y estas facturas que empiezan a llegar, que quizás no tienen ese impacto tan profundo porque no se utiliza ni el aire acondicionado en este tipo de climas, ni la calefacción porque no es necesario. Pero si tenemos un invierno crudo y no tan crudo, pero que es inevitable tener que utilizar estufa, porque no podés estar sin estufa, no hay manera, no hay forma posible, por más de que te abrigue, te pongan campera y todo, necesitas. Y los que tenemos hijos eso lo sabemos bien. Lo que va a repercutir va a ser muy fuerte. O sea, van a tener que empezar a pensar cada uno en sus hogares distintas estrategias para menor consumo del gas. No te va a quedar alternativa. Sin duda, de hecho, a ver, Aranguren lo dijo hoy, se busca tratar de que haya programas de eficiencia energética para que haya una reducción realmente importante, por lo menos de más de un 20% del consumo de gas. A mí me parece muy temprano todavía para saber si eso va a ser así. Primero porque no sé cuánto frío va a ser. O sea, si es un invierno crudo, es muy difícil pedirle a la gente que ahorre. Si no hace tanto frío, por ahí se puede tener un poco más de cintura. Pero acá lo que es difícil de explicar es que el gobierno dice este es un aumento moderado del 24%. Lo que hicimos fue, después de las audiencias públicas, donde se hizo una gran revisión tarifaria integral, básicamente lo que es eso es que se auditan todos los costos, se ponen todos los costos sobre la mesa y en función de eso se dice, bueno, el aumento justo y ecuánime es este. Bueno, lo que dice Aranguren, y esto también es verdad, es que ese número se partió en tres. Es decir, va a haber un aumento ahora, otro aumento en octubre y otro aumento en abril del año que viene para las distribuidoras de gas. Lo que sucede es que el aumento que se dio en octubre del año pasado, es decir, octubre de 2016, no terminó de impactar en los meses de mayor consumo, que son los meses de frío, que son los que vienen ahora. Y antes de que eso impacte, el gobierno está aplicando ahora este aumento para seguir reduciendo subsidios. Para mi gusto es una apuesta arriesgada. ¿Por qué? Porque cuando la gente reciba en su casa la factura, en junio, ponele, en junio, para que te agarra mayo, junio, fines de julio, principio de julio, y compare contra el año pasado, ese aumento va a ser de vuelta, del 300 o 400%, según qué tipo de usuario residencial seas. Y eso tenemos unas placas para explicar, no sé, Lean, si las tenés ahí a mano. Ok, vas a ver, esto solamente calcula un indicador. Esto es aumento de las tarifas de gas, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires para un hogar de bajo consumo. Vos fíjate lo que pagaba un hogar de bajo consumo en marzo de 2016, 0,42 pesos por metro cúbico consumido. A partir de mañana, 1 de abril de 2017, pasa a pagar 2,36. Cuando vos comparás 2,36 contra 0,42... ¿Eso está en la factura de gas? ¿La gente lo puede ver? Eso factura? No, eso no está en la factura de gas. ¿Eso es un estimativo que vos hacés más o menos de... No, esto está en el cuadro tarifario que salió publicado hoy en el boletín oficial. En el boletín oficial, que es donde salen todas las resoluciones del gobierno. Para saber si sos de consumo bajo o de consumo medio. Sí, exactamente. Acá pusimos hogar bajo consumo a un usuario R1 y R2.1, digamos que son los más chiquitos. Bien. Que son los más chicos. Cuando vos comparás ese departamento, un departamento de 2 ambientes, pagaba en marzo de 2016 0,42 pesos por metro cúbico consumido y a partir de mañana pasa a pagar 2,36. Y esto solamente es el cargo variable. A eso tenés que sumarle un aumento muy fuerte del cargo fijo. ¿Qué es el cargo fijo? Concretamente lo que te cobra la distribuidora simplemente por darte gas. Lo tenés que pagar todos los meses. El cargo variable es lo que varía en función de tu consumo. Cuando vos comparás 2 contra 36 contra 0,42 es un aumento del 436%. Ahora, alguien me puede decir, che, ¿el aumento va a ser ese? ¿Va a ser 436%? No, porque entra en vigencia un tope del 300% que te topea ahí, te lo limita ahí el aumento. Como mucho pagás un 300% más que el año pasado. Lo complicado, y esto el gobierno va a tener que explicarlo si pasa efectivamente... Porque... O sea, la gente tiene que tener sí o sí su factura del año pasado a mano para hacer el cálculo y entender si le aplicaron bien ese tope o no se lo aplicaron. Totalmente. Es lo importante de esto, con un atenuante más, perdón, con un ingrediente más, que es que esa factura, por ahí no la recibiste en junio del año pasado. ¿Por qué no la recibiste en junio del año pasado? Porque la Corte en agosto te volteó el aumento y las distribuidoras tuvieron que refacturar. Y esa factura por ahí la recibiste en enero de este año. Es decir, hace apenas 3 meses. Vos te fijaste arriba, ¿te acordás? El otro día mirábamos la factura y arriba decía el periodo es tal, el periodo consumido es 1 de 2016 o 2 de 2016, es porque te están refacturando lo del año pasado. Entonces, eso es lo riesgoso. Eso es lo que va a tener que tener muy en cuenta el gobierno si efectivamente el invierno es un invierno crudo, es decir, se empieza a consumir. Esto es para un hogar de consumo de un consumo medio, es un usuario R31.
para tener una idea, es un 20-25% de los usuarios de residenciales, es R31. En marzo de 2016 pagaba 0,82 pesos por metro cúbico y ahora pasa a pagar 3,52. Perdón, sí, 3,52. Es un salto del 416%. Para este tipo de usuario de R31, el tope es del 350%. Está bueno que aclares nuevamente, a veces ser redundante explica un poco mejor, que este es un monto variable. Sí, que esta es la parte variable del aumento que vos te empezó a llegar y te va a seguir llegando, no del fijo. Ahora te hago una pregunta. Ese aumento, ¿a quién beneficia? ¿Al gobierno nacional que ahorra dinero? ¿A las empresas? ¿La promesa es reinvertir? Exactamente, a ver, básicamente en el discurso oficial se encuentran esos tres elementos. Por un lado, se reducen los subsidios que gasta el Tesoro para bancar el costo real de gas, esto hay que decirlo también, por lo que paga, un residencial paga todavía cerca de un 40% del costo real del gas. Es decir, el 40% de lo que cuesta producir, distribuir gas, es lo que paga el usuario residencial, el 60% lo pone el Estado, 50%. El gobierno quiere que ese 50% que está poniendo hoy, llevarlo a cero en 3 años. Entonces, gradualmente va reduciendo los subsidios, a contraprestación de que las empresas distribuidoras que están cobrando más plata, están ingresando más dinero, hagan un plan de obras que, según Aranguren hoy, va a estar en torno a los 48.000 millones de pesos en los próximos 3 años. Es una cifra de envergadura, digamos. ¿Por qué? Para ampliar los gasoductos, para mejorar la calidad de servicio, entre otros puntos. Y lo que dice Aranguren también es que este señal de precios lo que va a permitir es que las empresas productoras de gas inviertan más plata en los yacimientos de gas, que están en Neuquén, en Santa Cruz y Chubut. Pero esa es una ilusión de Aranguren. Es una apuesta, diría yo. Es una apuesta. Es una apuesta. Estás dando las condiciones para que eso pase. Va a pasar y no lo sé realmente. No lo sé porque las empresas privadas toman sus decisiones en un montón de variables. Me preguntás, ¿está pasando hoy? No, no está pasando hoy. Es decir, hay un aumento significativo de la inversión en gas de las productoras de gas, no está pasando. ¿Por qué? ¿Qué te dicen las empresas productoras? Que como a nivel internacional el precio del crudo sigue muy bajo, no están dadas las condiciones para invertir en la Argentina. Entonces, si de hecho vos tomás el número de inversión de 2017 contra el de 2016, se están midiendo menos plata este año que el año pasado. Y eso es un dato de la realidad. Es decir, esa apuesta, esa parte que hace el gobierno de que haya más inversiones por parte del privado, hoy no está pasando. Probablemente el año que viene sí pase, o 2019 pase más todavía, pero hoy es una, como decías vos... Pero ya depende de una condición internacional. Y va a depender de un montón de factores. Externa. Sí. Vamos a abrir el juego a Iván Jagroski, que está con una invitada que también nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo, Iván. Así es, sí. Yo estoy sorprendido con que cuando venía el verano, uno de los objetivos era que no hiciera calor y ahora que viene el invierno es que no haga frío. Me parece, le tiendo un puente a Nico solo un segundo antes de presentarla a la invitada. Si esto, Nico para mí es el periodista número 1 que sabe explicar esto en Argentina y yo por ahí no lo entendí del todo de esa manera, pero fue lo que me quedó flotando, Nico. No quiero ser injusto con la información en este caso. Sí, a ver, Iván, es así, digamos, hay una apuesta, y esto te lo aceptan también los funcionarios nacionales. La principal variable que va a determinar el valor de las facturas es cuánto frío va a haber en la Argentina. Si vos tenés un invierno muy crudo, definitivamente las facturas o el nivel de ahorro que apunta a tener el gobierno apunta a que la sociedad tome conciencia de que el gas es un recurso escaso, que la Argentina no está, que se importa un 30% del gas, es decir, un 30% del gas que consumimos viene de afuera a precios mucho más caros, y lo que está apostando es a que haya una conciencia de esa situación y a reducir el consumo. Lo que pasa es que si vos tenés un invierno muy frío, es como decía Luciana antes, es muy difícil que una familia pueda ahorrar más de un 20, un 15% para acceder al nivel de bonificaciones. Entonces, sí, como decís, en última instancia la apuesta es porque la naturaleza te juega a favor y haga menos frío que el invierno pasado, o que no haga un invierno tan frío como el de hace 2 años atrás. No quiero irme más atrás, como 2007, cuando terminó nevando en Buenos Aires. Son situaciones excepcionales que no creo que se repitan, pero si el invierno es crudo, lo que va a terminar pasando es esto, que las tarifas en un año electoral para el gobierno van a terminar llegando con aumentos de un 300, 400% para hogares. Bueno, extraordinario, la verdad. Silvana Alonso es abogada, especialista en Derecho del Consumidor. Muchas gracias por venir, Silvana, primero que nada. Gracias a vos. Bueno, además de encomendarse al clima, ¿qué puede hacer el consumidor frente a estas nuevas facturas? Bueno, mira, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando le llega la factura es poder ver qué tipo de usuario es, porque ocurre muchas veces que el usuario es un usuario
residencial, es una casa de familia y esa boleta está llegando como comercial, porque quizás antes que la persona se mude había algún negocio o había algún tipo de sociedad comercial, entonces eso está facturando como sociedad, como en vez de ser residencial, como comercial. Eso es lo primero que hay que mirar dentro de la factura. Y lo segundo que hay que mirar es también el consumo de cada uno, porque lo que nos pasa a casi todos es que cuando nos llega la factura, como la factura es tan difícil de poder entender, porque hay muchísimos datos que muchos no nos sirven, y los que sí nos sirven, que es saber cuál es el periodo que se está facturando, cuál es el consumo, cuáles son los cargos, es de muy difícil entendimiento. Y esto nos pasa absolutamente a todos, con lo cual lo que hay que hacer es aprender a leer esa factura. Lamentablemente vamos a tener que buscar en todas las facturas del año pasado para poder comparar periodo con periodo. Es importante saber que es igual periodo del año pasado, porque hubo otros momentos en los que se comparaba con otros periodos de años anteriores. Doctora, esto es periodo con periodo del año anterior. Discúlpeme, quiero hacer un alto sobre esto, porque no quiero poner a nadie más de ejemplo que no sea mi caso para hacerme cargo. Es imposible que tenga la factura, que encuentre la factura de el mismo periodo del año anterior, ni me quiero imaginar mi tía, que me está mirando y le mando un beso seguramente. ¿Cómo hace esa persona? ¿Hay algún lugar donde pueda ir y que le digan, mira, a vos te corresponde esto, impugnala, no la impugnes, pagala? Bueno, a ver, uno siempre tiene lugares para recurrir, para poder hacer una impugnación. Esto es importante saberlo, que si uno no está de acuerdo con esa factura, porque si bien sabemos que va a haber aumentos, no sabemos si en ese aumento, y es lo que pasa muchas veces cuando nos llegan aumentos a veces desmedidos, uno no sabe si en realidad es que hay una pérdida de gas y se está consumiendo más metros cúbicos que los que realmente se consumieron, o es un tema de que se le está cobrando más de lo que se le debería cobrar. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es impugnar esa factura. Lo que uno hace es comunicarse con la empresa para, sea Metrogas, la distribuidora que sea, lo que hace es comunicarse con la empresa, anotar el número de reclamo, y en el caso que uno no esté de acuerdo con la resolución que le den, uno tiene el organismo de control, que es el Energas, para poder hacer que se revea su caso. En el caso de dudas con respecto a la factura del año anterior, la empresa debería entregar una copia de la factura para que uno pueda verlo. Sí, el año pasado hubo muchos problemas con los envíos de las facturas por esto de las refacturaciones, que íbamos y veníamos con el fallo, las medidas cautelares que se fueron planteando. A nivel país hay muchísimos casos diferentes, porque el año pasado teníamos todo el caso de que hubo en toda la Patagonia, todos los casos de las medidas cautelares en el conurbano, lo que fue la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en cada uno de los lugares en los que uno reside, tiene que fijarse de ver la factura y ver si esa factura fue la que finalmente uno pagó o si después se refacturó ese periodo. Silvana. Y con respecto a... y con respecto a los metros cúbicos, también es importante saber que están dentro de la factura la cantidad que se consume y poder ver si eso es algo que un usuario de esa, con la cantidad de personas que están viviendo en esa familia, si son los metros cúbicos que habitualmente consume una familia o si pudiera haber algún otro tipo de problema. Silvana, la situación para gente que no le está pasando bien es preocupante. Aumentos de un 400% en relación al año anterior. Para mayo, junio, julio es un número muy pero muy considerable. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy jubilada, cobro la mínima, cobro 6.000 pesos y me viene una factura que con estos valores, y además estando habitualmente en mi hogar en un departamento, por ejemplo, de 2 ambientes, no quiero tirar un número disparatado, no sé, yo puedo hacer el cálculo de lo que a mí me vino de luz y podemos hablar de que en el gas tranquilamente te pueden venir 2.000 pesos. Bueno, pero en el ahí hay tarifa social, ¿qué ayuda hay? La idea es que se pudieran mantener las tarifas con algún tipo de bonificación para aquellos que tienen alguna necesidad en particular. Y en esos casos, lo que uno tiene que hacer es hacer el trámite en la distribuidora para que se aplique esto. Otra cosa importante es el tema de las bonificaciones, que ahí también es complejo poder saber si uno consumió
menos o intentar consumir menos que el año anterior, y los porcentajes también son diferentes de acuerdo a la cantidad de consumo que uno tiene. De acuerdo a la cantidad de metros cúbicos va a ser la bonificación si uno supera el 15% de consumo menos que el año pasado. Lo que pasa que es esto, es primero la falta de información con tiempo, porque para una familia o para una persona sola que pueda saber hoy cuáles van a ser los cuadros tarifarios y cuáles son las facturas a partir del 1 de abril, con un día de anticipación, me parece que esto debió haber sido con mayor antelación. Silvana, una consulta puntual, digamos. El gobierno dice que, y los datos dan cuenta de eso, de que los usuarios beneficiados por el programa de tarifa social, que justamente prevé una fuerte reducción en lo que se termina pagando, son cerca de 2 millones de usuarios de una masa total de 8 millones. Y también está hablando de una factura inteligente que se presentaría en junio. Esto es una factura que sea fácil de leer, Luciana. Claro, sí, claro. O sea, la semana pasada, o el lunes, vimos una factura con todos los índices, elementos que tiene adentro, y es realmente engorroso entenderla. El gobierno dice que está trabajando fuertemente en una factura que sea inteligente, que sea sencilla, que permita comparar tu consumo con el del año pasado, compararte contra un consumo eficiente. ¿A ustedes, como asociaciones de consumidores, le han pedido algún tipo de referencia? ¿Se trabaja de forma mancomunada, por lo menos digo en conjunto? ¿Algún tipo de consulta sobre ese punto hubo? La verdad es que dentro de las asociaciones de consumidores estaban hablando del tema de las de ver si cabría algún tipo de medida o solución a todo esto. La realidad es que la Ley de Defensa del Consumidor establece que toda la información a un consumidor tiene que ser clara, veraz y detallada. Con lo cual, en las facturas no se estaría cumpliendo, porque es esto que decíamos, que es muy difícil de entender una factura, no solo de gas, sino que la de luz es exactamente lo mismo. Con lo cual estamos en situaciones similares donde además necesitamos esa claridad, porque si uno tiene que estar comparando un periodo con igual periodo del año anterior, si no es claro, si yo no puedo entender cuál es el periodo que se me factura, cuánto consumí, qué tipo de usuario soy, porque ni siquiera uno puede entender bien qué es lo que le están facturando, porque uno no lo sabe, lo desconoce. Entonces, esta factura no puede ser que todos los usuarios tengan que ir a ver los cuadros tarifarios, estar comunicándose con o asociaciones de consumidores o con Ministerio de Energía, o estar llamando al Energas para saber a ver qué tipo de usuario es. Con lo cual esto debería tender a la mayor claridad. Doctora, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hay que ser Adrián Paenza para pagar una factura de gas.